Ya son las 10:15 de la mañana y le damos comienzo a nuestra columna de salud sexual. Nuestra sexóloga Rosana Pombo nos va a proponer hablar sobre pactos sexuales renovables. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo les va? Un poco, hemos hablado varias veces, ¿no? De que la rutina, las parejas de largo aliento, digamos, Exacto. a veces pierden el deseo sexual justamente por costumbre, quizás. Sí. Esto es una buena herramienta para renovar un poco el deseo. Exacto. Sí, es un cambio un poco de paradigma también de cómo las personas se relacionan sexualmente, porque hablamos de pactos sexuales renovables conscientes, porque en realidad cuando las personas empiezan a tener relaciones sexuales, se conocen, empiezan un vínculo, Lorena, hay como ciertos pactos, ciertos acuerdos implícitos, como quién, por ejemplo, toma la iniciativa, que en general en nuestra cultura occidental la iniciativa quien la toma el varón, que los juegos sexuales, digamos, los preliminares tienen que ser largos, preparatorios de la mujer. Son todos como acuerdos implícitos que no se ponen en palabras en general y se da como normal. Pero como tú decías, en la medida que el vínculo, que pasa la etapa del enamoramiento, que el vínculo se vuelve estable, sobre todo ahora con el confinamiento por la pandemia, las relaciones sexuales de ese tipo, con ese tipo de funcionamiento puede llegar a ser como muy rutinario, muy predecible, y es hora, lo trabajamos con las parejas, de empezar a trabajar y a conversar de nuevos acuerdos, nuevos pactos sexuales de forma explícita. Entonces, ¿qué podría ser, por ejemplo? Bueno, las parejas nos consultan por bajo deseo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay parejas que nos dicen que los dos están con bajo deseo sexual, que ninguno de los dos tiene interés por tener relaciones sexuales, que la relación de pareja está bien en un montón de aspectos, como padres funcionan muy bien, como compañeros en las tareas del hogar, como profesionales, en la educación de los hijos. Todo funciona muy bien, se apoyan emocionalmente, pero a la hora del dormitorio prefieren compartir contenidos del celular, mirar una serie, nos dicen que son cariñosos, que se quieren. Entonces nos consultan porque les parece que no es normal. Pero quizás ninguno de los dos tenga deseo sexual porque coincide muchas veces con la etapa de la maternidad y la paternidad, muchas veces con el colecho, la cohabitación con esos hijos. Entonces un pacto podría ser, bueno, aceptar ese periodo sin deseo sexual, no dramatizarlo porque hay como un mandato social, estamos viviendo como una época de hipersexualización que parece que las personas tienen que ser como actores y actrices porno, donde el sexo tiene un lugar sumamente importante, con una performance sexual también como muy elevada y renovada, y quizás tendrían que aceptar que por ese periodo la pareja puede gozar de otra manera, saliendo, compartiendo los contenidos del celular, mirando una serie, y dejar fluir también el ritmo de la relación, y quizás en otra etapa pueda haber mayor deseo sexual. Eso alivia muchísimo a las parejas muchas veces. Ahora, Rosana, esa fogosidad que hay en el comienzo de una relación, ¿se puede volver a alcanzar después de mucho tiempo, del paso de los años, con estos pactos que vos decís? ¿O hay que aceptar que son estadios distintos y adecuarse a eso? Por un lado, aceptar, sí, Danilo, que son estadios distintos y que esa época del enamoramiento, esa etapa, hay que hacer el duelo. Y como bien tú decías, esa palabra, esa fogosidad, las parejas como creen que hay un problema cuando se pasa esa etapa y que el deseo sexual normal debería ser como al inicio de la relación. Esa etapa de enamoramiento suele no volver o es muy difícil que vuelva, pero sí, renovando de repente esos acuerdos, pueden pasar por momentos de mucha pasión. Por ejemplo, hay una creencia de que las relaciones sexuales empiezan siempre con un preámbulo largo y en el dormitorio. Bueno, pero pueden alternar la iniciativa, de repente si siempre fue el varón, que sea la mujer, si siempre fue el varón en una pareja heterosexual el que tenía como el mandato de hacer despertar el deseo en esa mujer y hacerla llegar al orgasmo, puede ser al revés, puede ser que la mujer tome la iniciativa, prepare el cuerpo del varón y trate de estimularlo para llegar al orgasmo. Que no haya un largo juego previo, no tiene por qué ser, puede ser algo rápido, más atrevido, fuera del dormitorio, pero hay que hablarlo. Ese es otro de los nuevos pactos, por ejemplo. ¿Y si se conversan estas cosas? ¿No Sí. le matan la espontaneidad del momento? Es decir, como que está todo predeterminado. Claro. Bueno, eso es una creencia que nosotros vemos que es bastante irracional y que a veces daña mucho el vínculo porque hay como un mito que el deseo sexual tiene que ser espontáneo y que los encuentros sexuales tienen que ser espontáneos cuando ambos coincidan, cuando ambos tengan ganas, y muchas veces hay asimetría en el deseo sexual. De repente ella está con mucho deseo sexual y de repente él no, por diferentes situaciones que le generan estrés, y entonces si esperamos realmente que coincidan los deseos sexuales y que el deseo sexual sea espontáneo, sobre todo cuando es una pareja estable, Danilo, con hijos, lo que nos dicen es que no encuentran el momento y el espacio para darle justamente lugar a ese deseo sexual espontáneo. Siempre decimos que es importante trabajar en mantener el deseo sexual, que esa palabra rechina un poco, ¿no? Porque se supone que tiene que ser espontáneo.
trabajar en que surja el deseo sexual, trabajar en alimentar ese erotismo. Entonces, al hablarlo explícitamente, no es que se pongan un día como calendario, que hay parejas que le funciona. Yo tengo romper las reglas, yo tengo una ayuda a memoria, una alerta en el teléfono de los días que corresponden. Bueno. No, mentira. Pero lo que decías es algo importante. Sí. Porque, por ejemplo, para romper con rutinas, me parece importante, siempre en el dormitorio, con la cómoda, con los cuadritos de los nenes, o sea, salir a otro lugar, Exacto. eventualmente buscar alternativas, buscar lugares distintos. Bien. Fin de semana. Exacto. Que uno lo hable no quiere decir que tenga que ser según el calendario, si bien hay parejas que les funciona el calendario, pero sí tenerlo de forma consciente, que es importante seducir, que es importante un mensajito, un halago, que de repente pueden haber mujeres que funcionen más desde el lado del romance en el día a día, y de repente el varón puede ser más frío y me dice, me olvido, nos dice. Y bueno, tratar de hacer un ejercicio consciente, de acordarse que si eso predispone a su compañera o a su compañero, es importante que lo trabaje. Las personas también a lo largo de los años vamos cambiando a nivel profesional, a nivel de la relación familiar, de los amigos, a nivel del manejo de las emociones. Entonces, lo que funcionaba al principio quizás no funcione después. No hay que dejarlo al correr del tiempo y hay que trabajar entonces, renovar los pactos, renovar el erotismo y hacerlo consciente de qué forma sí puede funcionar y si no funciona, probar otras formas. Bien. ¿Hasta dónde puede llegar a erosionar la relación cuando estas cosas que eventualmente se pueden llegar a conversar no funcionan en alguno de los dos o en los dos? Hoy estamos hablando, Danilo, justamente de algunos acuerdos muy novedosos que empezaron como a aparecer, yo te diría, en estos últimos 10 años, de la mano de la sexología y la apertura también mental, que muchas veces esos acuerdos, cuando no funcionan, y quizás habría que buscar otros acuerdos que las parejas quizás no los tengan por la educación que tenemos, por la educación de la monogamia. ¿Sí? ¿Los permitidos, por ejemplo? Sí. Sí, muchas veces acordar de que, bueno, la persona que no tiene deseo sexual y que realmente se le hace muy agobiante tener relaciones sexuales, pensar en la otra persona que sí lo desea, se puede acordar la privacidad, es decir, el ejercicio sexual en privado como la masturbación, pero también se podría pensar en algún como sustituto sexual, es decir, incorporar quizá un tercero, no a la relación, que podría ser, o sea, hay muchísimos acuerdos. Externos, por ejemplo. Pero siempre conversado, consensuado, que la persona que sí desea tener relaciones sexuales y sufre porque quizás no tengan relaciones cada muchos meses. Es no apto para celosos. Y bueno, no, son acuerdos muy difíciles de mantener, ¿no? Por lo menos en nuestra cultura, porque tenemos como quizá esa doble cuestión. Hay que animarse a conversarlo porque ese es como un preconcepto que es muy difícil de sostener, que quizás genere un conflicto, pero quizás no, si es conversado, explicitado, y que puede ser por un periodo de la relación, no tiene por qué ser para siempre. Por eso son renovables los pactos y hablándolo, si no están de acuerdo, no se realiza, pero muchas veces están de acuerdo y no se animan a decirlo. La clave de todo es hablar sinceramente. Exactamente, la comunicación sexual y afianzar mucho el vínculo, la confianza, la complicidad y que siempre la relación de pareja debe ser el centro. Todo lo externo puede ir y venir y no tiene por qué, por supuesto que siempre hay riesgos, pero también una relación sexual sin vida íntima también tiene riesgos. Claro. Rosana, muchísimas gracias, como siempre. Como siempre. Gracias. Te esperamos para una próxima visita. Gracias. Encantada. Cerramos con Rosana Pombo por acá.